¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones, tus lágrimas y tus intentos sinceros de cambiar, sigues tropezando con los mismos errores de siempre? ¿Y si te dijera que estás atrapado en un ciclo espiritual invisible, un patrón oculto que no solo te estanca, sino que también impide que experimentes la plenitud de lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Te atreverías a enfrentarlo hoy? Lo que estás a punto de descubrir no es una enseñanza más, es una llave espiritual, una revelación que puede romper años de repetición, confusión y frustración. Y la razón por la que este ciclo se repite no siempre es evidente. De hecho, la mayoría de las personas jamás se dan cuenta que están atrapadas hasta que ya es demasiado tarde. Este video no es casualidad, no es coincidencia, es parte de un llamado, porque hay un patrón que se repite en tu vida. Y no es solo psicológico, es espiritual, es profundo. Y si lo ignoras, puedes pasar toda tu vida girando en círculos espirituales, creyendo que avanzas, cuando en realidad estás detenido en el mismo lugar, año tras año. Hoy, el Espíritu Santo quiere mostrarte ese patrón. Quiere abrir tus ojos, porque hasta que no reconozcas el ciclo, no podrás romperlo. Y cuando lo hagas, algo nuevo empezará. Una etapa diferente, con dirección, propósito y libertad. A lo largo de este estudio, te revelaré un secreto espiritual que ha sido ignorado por muchos, pero que ha transformado la vida de otros cuando decidieron abrir sus oídos al llamado de Dios, un poder que puede sacarte de la repetición y llevarte a una nueva dimensión de fe. Pero para recibirlo, tienes que quedarte hasta el final, porque esta enseñanza no está fragmentada, está diseñada para guiarte paso a paso hacia una verdad liberadora. Ahora bien, antes de comenzar con el estudio de hoy, quiero pedirte algo muy especial. Si este tema ya está tocando tu corazón, escribe en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Esa pequeña acción es un símbolo de compromiso con tu fe. Es una declaración de que estás dispuesto a romper el ciclo y abrir tu espíritu a lo que Dios quiere hacer. Y si puedes, dale me gusta a este video. No por mí, sino porque al hacerlo obligas al sistema de YouTube a mostrar este mensaje a más personas que, como tú, están desesperadas por una señal divina. Con un solo clic, tú puedes ser un canal de bendición. Y por eso, te felicito desde ya. Gracias por hacer parte de esta misión espiritual. Muchos no tienen una iglesia cercana. Muchos están solos en su proceso. Por eso este canal se ha convertido en un refugio, en un altar digital donde la palabra de Dios es proclamada con verdad. Al suscribirte, no te unes a un canal, te unes a una comunidad de fe que ora, que comparte, que lucha. Y eso también rompe ciclos. Así que suscríbete ahora mismo y comenta con nosotros. Porque la penúltima enseñanza de este video contiene una clave espiritual que puede desbloquear una bendición que lleva tiempo retenida en tu vida. Toma una respiración profunda. Deja de lado toda distracción. En este momento comienza un viaje espiritual donde el Señor te va a hablar y tú vas a escucharlo. Vamos a empezar. El pueblo en el desierto, caminando en círculos durante 40 años. La historia del pueblo de Israel en el desierto es uno de los ejemplos más claros de un ciclo espiritual repetido. Después de haber sido liberados con poder por la mano de Dios, tras las plagas de Egipto y la apertura del Mar Rojo, los israelitas no lograron entrar a la tierra prometida de inmediato. Lo que debería haber sido un trayecto de pocos días se convirtió en 40 años de vueltas, no por la distancia, sino por la desobediencia, la incredulidad y el corazón endurecido. Y hoy, muchos creyentes viven exactamente lo mismo.
No en el desierto físico, sino en un desierto emocional y espiritual, donde repiten las mismas decisiones, los mismos errores, los mismos pecados ocultos. ¿Por qué? Porque no han entendido que Dios no solo quiere sacarte de Egipto, quiere sacarte también del Egipto que llevas dentro. El pueblo de Israel fue liberado físicamente, pero su mente seguía esclavizada. Murmuraban cuando no entendían. Dudaban cuando Dios tardaba. Se quejaban cuando las cosas no salían como esperaban. Y por esa actitud dieron vueltas alrededor del mismo monte año tras año. Ahora mírate a ti mismo. ¿Cuántas veces has prometido a Dios que cambiarías? ¿Cuántas veces has sentido que esta vez sí avanzarías, solo para encontrarte otra vez cayendo en lo mismo? Relaciones tóxicas, vicios ocultos, frialdad espiritual, silencio en la oración, rutinas vacías. ¿No será que estás viviendo tu propio desierto? Pero no todo está perdido, porque en ese desierto, aunque el pueblo repetía el ciclo, Dios seguía allí. La columna de fuego no los abandonó. El maná seguía cayendo. El agua seguía brotando de la roca. Porque aunque estaban atrapados en un ciclo, Dios no los soltó. Él espera pacientemente que el corazón se quebrante de verdad. Que el pueblo, finalmente, desee más que la tierra prometida, desee al Dios que la prometió. Quizá Dios te ha hecho dar vueltas por tanto tiempo no para castigarte, sino para prepararte, porque hay cosas que no pueden entrar contigo en la próxima temporada. Hay actitudes, personas y pensamientos que deben morir en el desierto antes de que puedas cruzar al otro lado. Y aquí está la clave. El ciclo se rompe no cuando Dios cambia las circunstancias, sino cuando tú cambias tu corazón. Hoy en este momento quiero que te detengas y ores desde lo profundo de tu alma. Señor, si estoy caminando en círculos, muéstramelo. Dame la fuerza de romper con lo que me mantiene atado. No quiero morir en el desierto, quiero llegar a tu promesa, porque lo que viene después de este tópico te abrirá los ojos aún más. Seguiremos profundizando. La repetición de Pedro. Cuando el alma tropieza 3 veces, Pedro era uno de los discípulos más apasionados de Jesús. El primero en hablar, en defender, en prometer. Fue él quien dijo con firmeza: aunque todos te abandonen, yo jamás te negaré. Pero esa misma noche, 3 veces tropezó con el mismo miedo, con la misma inseguridad, y negó a su maestro. Esto no fue casualidad. Pedro estaba atrapado en un ciclo interno que aún no había sido purificado. El temor al rechazo, el deseo de aprobación humana, la inseguridad de su propia fe. Aunque amaba a Jesús, todavía había algo en su corazón que no estaba firme, y ese algo se manifestó justo cuando la presión lo alcanzó. ¿No te ha pasado? Prometes que cambiarás, te comprometes en la oración, dices que esta vez no vas a fallar, pero cuando la tentación te mira a los ojos, vuelves a caer. Y lo peor, lo haces de forma tan automática que ya ni siquiera lo ves como algo fuera de lo normal. Es un ciclo, es una repetición, es un patrón que el enemigo conoce bien y que activa en el momento justo. La negación de Pedro no fue su ruina, fue su espejo. Porque después del canto del gallo, Pedro lloró amargamente. Y en ese llanto hubo algo que muchos cristianos aún no han vivido. Una ruptura interna, un despertar profundo, el reconocimiento real de su necesidad de ser transformado desde dentro. Y aquí está lo más poderoso. Jesús ya sabía que Pedro caería. De hecho, le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero también le dijo: y cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Porque Jesús no ve solo tu caída, ve tu regreso con propósito. Ese ciclo que hoy estás repitiendo no es el fin, puede ser el principio de una misión. Pedro se convirtió en piedra, en columna de la iglesia,
Pero primero tuvo que ser quebrantado. Primero tuvo que enfrentarse a sí mismo, a su debilidad, a sus repeticiones. El Espíritu Santo hoy te pregunta, ¿a quién estás tratando de agradar? Cuando caes en lo mismo una y otra vez, ¿a quién temes decepcionar más que a Dios? ¿No será que estás repitiendo patrones porque aún no has enfrentado la raíz? Dios no te quiere perfecto, te quiere sincero. Y si hoy decides mirar tu ciclo de frente, como Pedro miró a Jesús tras negarlo, entonces el ciclo comenzará a romperse desde adentro, porque no hay negación que impida una restauración cuando el corazón se humilla de verdad. La mujer samaritana, volviendo al mismo pozo una y otra vez, cada día, bajo el calor agobiante del mediodía, una mujer caminaba sola hasta el pozo de Jacob. Lo hacía cuando nadie más lo hacía, no solo para evitar las miradas, sino para evitar la vergüenza. Aquella mujer había tenido 5 maridos y el que ahora tenía ni siquiera era su esposo. Su vida era una cadena de relaciones rotas, de vacíos emocionales, de intentos fallidos de llenar el alma con algo o alguien. Una y otra vez volvía al mismo pozo, no solo por agua, sino por costumbre, por necesidad, por hábito. Sin saberlo, estaba repitiendo un ciclo espiritual, uno que muchas personas viven hoy, relaciones que se rompen, decisiones que se repiten, vacíos que no se llenan, el mismo patrón, la misma sed. Pero un día todo cambió. Jesús estaba allí, esperándola, no en el templo, no en la sinagoga, en medio de su rutina vacía, en el lugar donde el ciclo se repetía, y con solo unas palabras desarmó todo su muro de defensa. «Dame de beber». Él no la acusó, no le gritó, no le pidió explicaciones. Le pidió agua. La confrontó en lo más íntimo con una ternura divina. Y allí, en ese encuentro, le habló de otra agua, una que no se saca con cántaros ni se agota con el sol, el agua viva del Espíritu. Jesús le mostró que su sed no era física, era del alma. Le reveló que el problema no eran los hombres que había tenido, sino el vacío interno que intentaba llenar con cada uno de ellos. Le enseñó que solo cuando bebes de él, el ciclo se rompe. Solo cuando recibes del Espíritu, la sed desaparece. Esa mujer pasó de ser una fugitiva emocional a una evangelista. Corrió de regreso a su pueblo diciendo, «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho». Ya no volvió al pozo por rutina. Volvió como testigo. Su ciclo fue roto con una sola revelación. No necesito buscar amor donde no hay agua. ¿Y tú? ¿A qué pozo has vuelto una y otra vez? ¿Dónde has intentado calmar una sed que solo crece? ¿No será que el ciclo sigue porque todavía no te has encontrado con el Jesús que no te juzga, pero que sí te transforma? Hoy es el día de dejar el cántaro, de dejar la costumbre, de dejar el mismo camino repetido, porque Jesús está en tu pozo y quiere darte agua que brote para vida eterna. El rey Saúl, atrapado entre el llamado y la desobediencia, Saúl fue elegido por Dios, ungido por el profeta Samuel, lleno de promesas, de respaldo divino, de autoridad celestial. Pero a pesar de todo esto, su historia es una de las más tristes de la Biblia, porque Saúl nunca salió del ciclo de la desobediencia encubierta. Cada vez que Dios le hablaba con claridad, Saúl obedecía a medias, guardaba lo que debía destruir, se adelantaba cuando debía esperar, justificaba lo que no tenía justificación, y aunque sus acciones parecían religiosas, su corazón no estaba alineado con el corazón de Dios. ¿Te das cuenta? Hay ciclos que no se repiten por pecado visible, sino por autosuficiencia espiritual, por no querer rendirlo todo, por pensar que Dios va a aceptar lo que uno decide darle, en lugar de lo que Él realmente pidió. Saúl no adoraba ídolos, no cometió adulterio, no cayó en escándalos sexuales,
Pero su ciclo fue más sutil: aparentar obediencia mientras escondía desobediencia. Quería el respaldo de Dios sin la rendición total, y eso lo destruyó. Samuel le dijo una de las frases más fuertes que hay en las Escrituras: se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Saúl perdió el reino, no porque no amara a Dios, sino porque amaba más su imagen que su obediencia. Quería ser reconocido por el pueblo, quería mantener el control, quería el favor sin la entrega. ¿Y cuántos hoy están atrapados en ese mismo ciclo? Sirven, oran, participan, pero no sueltan el control, no rinden lo que Dios ya les pidió. Viven justificando áreas grises, diciendo: no es tan grave, Dios conoce mi corazón, es solo una vez más. ¿Te suena familiar? Ese ciclo es tan peligroso porque no se ve, se siente. Es silencioso, pero letal. Y solo se rompe con una decisión radical: obedecer, aunque no entiendas; rendirte, aunque duela; soltar, aunque pierdas. Hoy, el Espíritu Santo te está mostrando si hay un Saúl en ti, si hay algo que has retenido, justificado o maquillado, porque el verdadero rompimiento espiritual no viene con aplausos, viene con arrepentimiento. Y cuando ese arrepentimiento es genuino, el ciclo se corta desde la raíz. El paralítico de Betesda, 38 años en el mismo lugar. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, encontramos a un hombre que llevaba 38 años postrado junto al estanque de Betesda. 38 años en el mismo lugar. 38 años esperando un milagro. 38 años atrapado en una rutina espiritual disfrazada de esperanza. Este paralítico representa a muchos creyentes que viven estancados, convencidos de que algún día, de alguna manera, algo externo los va a cambiar. Personas que no niegan su fe, pero han perdido el impulso de avanzar. Siguen en el mismo sitio, viendo pasar las oportunidades, justificando su inmovilidad con frases como: nadie me ayuda, otro baja antes que yo, no depende de mí. Pero un día, Jesús lo encontró. Jesús no le preguntó cuántos años llevaba ahí, ni le explicó cómo funcionaban los milagros en ese estanque. Le hizo una sola pregunta: ¿quieres ser sano? Y esa pregunta rompió todo, porque no hablaba solo de su cuerpo, hablaba de su decisión interna. Después de 38 años, Jesús le mostró que el cambio no iba a venir desde afuera, sino desde dentro. Levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no lo cargó, no lo empujó al agua, le dio una orden que activó su fe dormida, y al instante el hombre se levantó. Ahora bien, muchos hoy están como este paralítico, no físicamente, sino espiritualmente, sentados en el mismo punto de frustración, esperando que algo cambie por sí solo. Y Dios les está diciendo: ¿de verdad quieres ser libre? ¿O te acostumbraste a tu condición? ¿Quieres romper el ciclo? Entonces levántate, muévete, haz lo que nunca hiciste. El ciclo espiritual no se rompe solo con deseo, se rompe con decisión. Este hombre pudo quedarse allí discutiendo, justificándose, explicando, pero eligió obedecer una palabra, aunque parecía imposible, y en su obediencia el milagro se activó. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo más vas a quedarte junto a tu estanque, mirando cómo otros avanzan, mientras tú te convences de que ya no es tu tiempo? Jesús está pasando hoy por tu lado, te está hablando a través de esta palabra, y no necesitas que nadie más te mueva, solo necesitas creerle a Él y levantarte. El ciclo termina cuando decides creerle más a su voz que a tu historia. El ciclo de Sansón: fuerza ungida, pero alma indisciplinada. Sansón fue un hombre escogido desde el vientre, un nazareo, separado para Dios.
dotado de una fuerza sobrenatural que asombraba a todos. Cada vez que el Espíritu del Señor venía sobre él, los enemigos caían, las puertas eran derribadas, los milagros ocurrían. Pero había algo que Sansón nunca dominó: sus impulsos. A pesar de la unción, Sansón vivía atrapado en un ciclo. Mujeres equivocadas, decisiones impulsivas, confianza en su propia fuerza y desprecio por los límites que Dios le había establecido. Una y otra vez caía en el mismo patrón. Desde su juventud fue tras mujeres que no eran del pueblo de Dios. Rompía votos, jugaba con el pecado, confiaba en su carisma más que en su consagración. Era fuerte por fuera, pero débil por dentro. Y quizás este es uno de los ciclos más peligrosos, el de aquellos que están ungidos, usados por Dios, pero que no han rendido su carácter. Sansón no cayó por falta de dones, cayó por falta de dominio propio. Su historia con Dalila es la cumbre de su repetición. Él sabía que era una trampa, pero aún así siguió volviendo. Se acostaba en el regazo de quien estaba destruyendo su destino. Y al final, cuando ella lo traiciona, la Biblia dice una frase estremecedora: él no sabía que el Espíritu del Señor se había apartado de él. Eso es lo que hace el ciclo espiritual no tratado. Te adormece, te hace pensar que aún tienes el respaldo de Dios cuando ya estás caminando solo. Porque la unción puede usarte, pero es la obediencia la que te sustenta. ¿Has sentido que estás perdiendo fuerza interior aun cuando exteriormente todo parece estar bien? ¿Has jugado con límites confiando en que Dios siempre va a cubrirte? Ten cuidado, porque si no rompes el ciclo a tiempo, el enemigo terminará cortando lo que tú no quisiste proteger. Pero hay esperanza, porque incluso cuando Sansón fue cegado, humillado y encadenado, aún desde allí clamó a Dios una vez más, y Dios lo escuchó. Su última oración rompió lo que su orgullo no había dejado romper antes. Eso nos enseña que nunca es tarde para regresar, pero es mejor romper el ciclo por convicción que tener que hacerlo desde la ruina. Hoy el Espíritu Santo te dice: no esperes que el ciclo te derrumbe, rómpelo tú, ahora, mientras aún tienes fuerza. No vuelvas a cerrar los ojos en el regazo del enemigo, porque si decides rendir tu debilidad, Dios volverá a levantarte con más poder que nunca. El joven rico, atrapado entre el deseo de Dios y el amor por lo material. Un día, un joven se acercó a Jesús con una pregunta poderosa: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Era un hombre correcto, moral, cumplidor de los mandamientos. Desde joven, tenía inquietud espiritual, tenía respeto por la ley y tenía muchas riquezas. Jesús le respondió algo que rompió todos sus esquemas: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. Y el joven, al oír eso, se fue triste. No porque no amara a Dios, sino porque amaba algo más que a Dios. Este es uno de los ciclos más silenciosos y difíciles de detectar: el ciclo del corazón dividido. Quienes viven atrapados en él muchas veces no lo notan. Parecen espirituales, pero hay un área que aún no han entregado. Un lugar reservado, un ídolo que nadie ve, pero que sigue gobernando dentro. El joven rico quería vida eterna, pero sin soltar el control de sus posesiones. Quería seguir a Jesús, pero sin renunciar al confort que había construido. Y eso lo hizo retroceder. No cayó en pecado abierto, solo se alejó en silencio, como lo hacen muchos cuando Dios les pide más de lo que están dispuestos a dar. ¿Y tú? ¿Qué estás reteniendo que ya deberías haber soltado? ¿Qué amas tanto que si Jesús te lo pidiera hoy, te irías triste? Ese ciclo no siempre se nota con escándalos. Se nota en las pequeñas decisiones donde Dios te habla. Y tú postergas, donde el Espíritu te inquieta y tú lo calmas con excusas, donde sientes el llamado, pero prefieres el confort.
Jesús no rechazó al joven rico, lo amó. La Biblia dice claramente, Jesús, mirándolo, lo amó, pero también lo confrontó, porque el verdadero amor de Dios no negocia con nuestros ídolos, los revela. Y aquí hay una verdad profunda: todo lo que no estás dispuesto a entregar ya te posee. Dios quiere romper ese ciclo en tu vida, pero no lo hará forzándote, lo hará con una invitación, como hizo con el joven: sígueme. Una invitación que trae recompensa eterna, pero exige rendición total. No te vayas triste, no rechaces el llamado, porque lo que Él quiere darte es infinitamente más grande que lo que hoy temes perder. El hijo pródigo, el ciclo de alejarse y volver humillado. Jesús contó la historia de un joven que un día pidió su herencia antes de tiempo. No porque la necesitara, sino porque quería vivir lejos de la autoridad del Padre. Quería libertad, independencia, vida sin restricciones. Y con la herencia en mano, se fue lejos, muy lejos, pero lo que comenzó como una temporada de placer, terminó en ruina. Lo perdió todo, sus amigos desaparecieron, la abundancia se secó, y él, que había vivido como Señor, terminó alimentando cerdos, deseando comer de lo que ellos comían. Esa fue su caída más profunda. Y allí, en ese lugar de miseria, ocurrió algo clave. Recapacitó, recordó la casa del Padre, recordó que aún los jornaleros vivían mejor que él, y entonces decidió volver. No como hijo, sino como siervo. Este es uno de los ciclos más comunes entre los creyentes: el ciclo de alejarse y volver humillado. Una y otra vez, alejarse cuando todo va bien, volver cuando todo se rompe, alejarse cuando se siente autosuficiente, volver cuando ya no queda nada. Y aunque Dios, como el padre de la parábola, siempre espera con brazos abiertos, su deseo no es que vivas regresando por necesidad, sino permaneciendo por amor. Porque lo más triste de esta historia no es la caída del hijo, es el hecho de que tenía todo en casa y no lo valoró. Tú también tienes una casa espiritual, un Padre que te ama, una identidad que no depende de tu rendimiento, sino de su gracia. Pero si no cuidas tu corazón, puedes caer en el mismo ciclo, vivir creyendo que el mundo tiene algo mejor que el plan de Dios. Dios no quiere que vuelvas arrepentido cada vez que toques fondo. Quiere que te quedes firme, maduro, constante. Quiere hijos que aprendan a permanecer, no solo a volver, porque mientras más ciclos de alejamiento vives, más cicatrices quedan. Y aunque siempre hay perdón, cada ida te debilita un poco más. Hoy es el día de romper ese ciclo. No vuelvas a irte, no pongas tu herencia en manos del mundo, quédate en casa, valora la presencia, celebra la comunión, disfruta del abrigo del Padre, y si te habías ido, si estás volviendo ahora, Él ya corrió a tu encuentro, no como un amo, sino como un padre, y te dice: mi hijo, estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Cierre y llamada a la acción. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. No eres una persona cualquiera. No todos permanecen hasta el final. No todos resisten escuchar verdades tan profundas sin apagar el video o distraerse. Pero tú lo hiciste. Y eso dice mucho sobre tu alma. Significa que hay en ti hambre espiritual, un deseo profundo de romper con todo lo que te estanca y finalmente caminar en la plenitud que Dios preparó para ti. Hoy, a lo largo de este viaje, viste lo que muchos no quieren ver, que hay ciclos en la vida espiritual que se repiten no por casualidad, sino por falta de confrontación. Pero también viste que esos ciclos pueden romperse. Que Dios no te llamó para girar eternamente en los mismos desiertos, ni para llorar por las mismas caídas, ni para volver a los mismos errores disfrazados de nuevas oportunidades. Hoy,
el Señor te habló. Y si sentiste su voz en lo profundo de tu espíritu, quiero pedirte una cosa. Comenta ahora mismo esta frase en los comentarios: estoy rompiendo mi ciclo con Dios. Esa frase es una declaración. Es tu señal al cielo de que escuchaste, de que fuiste tocado, de que entendiste. Pero también es una forma de hacerme saber que tú fuiste uno de los elegidos que llegaron hasta el final. A través de ella podré orar por ti, por tu vida, por tu proceso, y podré ver los nombres de quienes están siendo transformados por esta serie de estudios. Porque tú no eres solo un espectador, eres parte viva de esta obra que Dios está haciendo. Ahora quiero hablarte de algo muy importante. Este canal, estos estudios, no existen para entretenerte, existen para edificarte, para recordarte que hay un llamado sobre tu vida, que no naciste por accidente, que fuiste separado para cosas grandes. Pero si no rompes estos ciclos, si no prestas atención a estas señales, seguirás dando vueltas cuando ya deberías estar conquistando promesas. Por eso, no apagues este video sin hacer algo más. Comparte. Sí, comparte este mensaje con al menos una persona. Hazlo por alguien que tal vez ya no soporta su propia repetición. Alguien que necesita oír lo que tú oíste hoy. Hazlo como un acto de obediencia. Y suscríbete a este canal, porque esto no termina aquí. Aquí estamos encendiendo una llama que muchos han dejado apagar. Aquí estamos restaurando la fe de los heridos, la esperanza de los cansados, la visión de los que ya no veían. No te alejes del fuego, quédate cerca. Cada video, cada palabra, cada enseñanza que subimos aquí es una herramienta del cielo. Y si tú eres de los que no tienen iglesia o los que están distantes de su congregación, este canal puede convertirse en tu altar diario. No lo digo con orgullo, lo digo con temor, porque sé que Dios está usando esto para tocar almas. Y ahora, antes de cerrar, quiero dejarte una última reflexión. Imagina que tu alma es un jardín. Si no arrancas de raíz los ciclos tóxicos, seguirán creciendo malezas que impiden el fruto. Si no limpias el terreno, la semilla de Dios caerá, pero no germinará. Hoy el Espíritu Santo no solo sembró una palabra en ti, también trajo una pala espiritual para que empieces a cavar, a remover, a limpiar, a preparar el terreno. Y si haces tu parte, verás brotar algo que nunca habías visto antes. No olvides, el ciclo se rompe con decisión, la bendición se activa con obediencia y la transformación llega cuando dejas de huir y decides quedarte en la presencia. Ahora, antes de cerrar esta experiencia, quiero invitarte a algo muy simple pero muy poderoso. Quédate unos minutos más, no pauses. No cierres esta ventana, solo permanece en silencio. Escucha la música que empieza a sonar. Permite que cada nota sea una caricia del cielo sobre tu alma. Y mientras tanto, habla con el Señor, no con palabras complicadas. Solo dile: gracias, gracias por hablarme, gracias por no soltarme, gracias por darme otra oportunidad. Y siente la paz que te rodea ahora mismo. No es imaginación, es el Espíritu. Y cuando el video termine, solo entonces vuelve a tu rutina, pero no siendo el mismo, sino siendo alguien que decidió que hoy el ciclo se rompió.